El día de hoy, domingo lluvioso, ideal para un budín de chocolate con chocolate cacao amargo y también chocolate cobertura amargo y mucha manteca. Vamos a comenzar derritiendo a baño María el chocolate cobertura, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí sobre una cacerola con agua y por encima el chocolate que se vaya derritiendo. Por otro lado, vamos a hidratar el cacao amargo, 80 gramos, con agua caliente, 110 mililitros, 115, que no esté hirviendo sino caliente. Acá vemos la textura, la consistencia y el color homogéneo que quedó ya del chocolate en polvo amargo, homogeneizado y hidratado con el agua caliente, ¿sí? Lo vamos a dejar reposar para agregarlo después a la mezcla, que no tiene que estar caliente, sino a temperatura ambiente. Vamos a medir el azúcar que lleva la preparación. Vamos a poner 250 gramos de azúcar, vamos a hacer 125 de azúcar blanca común y otros 125 de azúcar mascabo o azúcar rubia, para tener los 250 gramos de azúcar que lleva la preparación. Ahí vemos el chocolate que se está derritiendo a baño María, la textura ahí homogénea, ¿sí? Quedan unos pedacitos, que lo revolvemos y ya, esto ya está. Un poquito más. Y ya lo retiramos para que quede a temperatura ambiente para poder incorporarlo a la preparación en temperatura ambiente. Lo que vamos a batir ahora en un bol aparte son 200 gramos de manteca con el azúcar que ya habíamos medido. ¿Sí? Y luego a esta mezcla le vamos a incorporar los chocolates. Voy a llamar a mi asistente para que empiece a batir. Vamos a batir siempre a una temperatura baja. Vamos a ir pesando 120 gramos de harina leudante, que la vamos a incorporar luego a la mezcla tamizada. ¿Sí? Y también lo que vamos a hacer, idealmente el sobrante que quedó de chocolate, idealmente unos 50 gramos, vamos a picar un poquito y lo vamos a incorporar picado a la preparación, para que quede algo de chocolate picado dentro del budín. Bien, a la mezcla del batido que ya tenemos con la manteca y el azúcar, le vamos a incorporar los chocolates, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el chocolate cobertura que habíamos derretido. ¿Sí? Que también vamos a incorporar el chocolate cobertura derretido, también vamos a incorporar el que estaba en polvo, ¿sí? Que hidratamos. Incorporamos toda la mezcla esta. En este paso no hace falta usar la batidora, sino con una cuchara o una espátula, cosa que queden todos los componentes bien integrados. Vamos a agregar un chorrito pequeño de esencia de vainilla, muy poquito, simplemente para resaltar el sabor del chocolate. Y ahora vamos a ir incorporando los huevos uno a uno y vamos a ir batiendo entre cada huevo. Siempre recuerden, los huevos se abren aparte para que estén en buen estado y se van incorporando a la preparación. Que ya teníamos batida, mezclando sin batir la harina que tenemos con el cacao que habíamos triturado y con una pizca de sal, importante porque la sal en las preparaciones dulces realza los sabores. La preparación ya tenía una textura de mousse, es importante mezclar sin perder ese aire que le da el batido a la preparación. Necesitamos un molde, una budinera, enmantecado y enharinado, por favor, ya está. Y vamos a incorporar la mezcla. Tenemos ya el horno precalentado a entre 160 y 170 grados, muy caliente, porque la preparación lleva bastante tiempo en horno para que no se baje. Eso lo vamos a incorporar entonces al molde. Acomodamos los costados sin sacar tanto el aire, ¿sí? Y recordemos que como es una preparación que tiene harina leudante y huevos, no llenar la budinera hasta arriba del todo porque esto tiene que levantar, ¿no? Bien, ya tenemos la mezcla en el molde y tenemos el horno precalentado y lo vamos a poner en el centro del horno y esto va a ir acá a unos 160-170 grados, unos 60 minutos y sin abrirlo. Bien, tuvimos el budín una hora en el horno y lo dejamos reposando que se vaya enfriando dentro del mismo horno unos 15 a 20 minutos más. Ahí bajó un poquito, ¿sí? Pero lo importante es que no baje tanto. Acá ya lo tenemos
estirar. ¿Sí?